El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy, el texto elegido se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 27. San Marcos, capítulo 3, versículo 27. Y bueno, nosotros hemos decretado hace mucho tiempo ya, cuando estábamos en Salta 380, que éramos una iglesia de oración. Y una iglesia de oración no es simplemente una iglesia que ora mucho, sino una iglesia que sabe utilizar las armas que el Señor nos ha dado a través de la oración. Una de ellas es justamente atar a Satanás. ¿Qué es atar a Satanás? Es anular, cancelar su accionar, la operatividad, donde los demonios se mueven, donde actúan, donde influyen, donde perturban. ¿Sí? Ellos están constantemente, no duermen, nosotros sí, así que ellos están de día y de noche trabajando, accionando. Y hay personas también que trabajan para ellos, fomentando su accionar, permitiéndoles que ellos tengan libertad de hacerlo. Entonces el Señor nos enseña justamente algo que nosotros practicamos de manera habitual, que es atar al enemigo. Capítulo 3 de San Marcos, versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Otra vez lo leemos. Ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Cuando los hombres pecan, reiteradamente, ¿sí? Están en una vida de pecado, Satanás los induce a fomentar el ocultismo, la brujería, la idolatría, la hechicería, y todo esto genera un ambiente favorable para que el enemigo se mueva, accione, perturbe y genere todo tipo de situaciones a las personas que no conocen al Señor, pero sobre todo a los cristianos. Nosotros que somos una iglesia de oración sabemos que tenemos la potestad en el nombre de Jesús, la autoridad de atar a Satanás. ¿Qué quiere decir con esto? Yo en oración lo ato, le digo, diablo, en el nombre de Jesús estás atado. Siempre menciono el nombre de Jesús porque la autoridad que me da a mí para hacer esto que estoy haciendo en el plano espiritual es la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Recordemos lo que dice Filipenses capítulo 2, que se le dio un nombre a Jesús sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los demonios, en la tierra, ¿sí? Los hombres, y debajo de la tierra. Aún los que ya han fallecido también van a tener que humillarse ante el nombre de Jesús. Entonces, si cada uno de nosotros reprendemos, nosotros lo que tenemos que hacer es reprender toda operativa del enemigo en nuestra familia, en nuestra casa. Orar y reprender. Ustedes recordarán las veces que oramos, nos levantamos 5:30 de la mañana, 2 veces al año. Este año no lo hicimos, pero bueno, estamos en cuarentena en casa orando, ¿verdad? Pero es para orar por nuestra casa, por nuestra familia y por nuestro barrio. A reprender, a atar, a deshacer toda obra del diablo, siempre en el nombre de Jesús. Ahora, cuando salimos de la operativa de nuestro barrio y de nuestro municipio, allí ya la cosa cambia, porque estamos hablando de espíritus todavía más poderosos y a los cuales necesitamos ya una vida de oración y de intercesión para poder enfrentarlo. Lo que sí nosotros podemos hacer es sumarnos a las oraciones de muchas personas que están orando, y entonces, así como equipo, como ejército, vamos, los enfrentamos y los vencemos, ¿sí? Por allí ustedes están en un municipio donde hay mucha brujería, mucha hechicería. Bueno, no es conveniente que uno enfrente todo eso, pero sí decir, por ejemplo, esta oración. Señor, ahora me sumo
a la oración de todos los creyentes que están atando y reprendiendo toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Uno lo enfrenta al enemigo, cancela sus obras, pero no lo hace de manera individual, sino lo hace como cuerpo, como iglesia. Por eso muchas veces hemos hablado la importancia de la unidad, de estar juntos. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer guerra espiritual, y esto es guerra espiritual, es justamente imprescindible estar en unidad con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo nos defiende. El cuerpo de Cristo forma un vallado alrededor nuestro. Cuando las personas están orando, ese vallado se hace todavía más fuerte. Esa es la razón por la cual nosotros influimos tanto para generar una iglesia de oración. Este eslogan que tenemos en la iglesia no es simplemente un eslogan motivacional, sino porque entendemos que en el reino espiritual la importancia de una iglesia que ora no es simplemente un pastor, no son varios pastores, no son muchos líderes, no es un ministerio, es toda una iglesia orando. Y cada oración de cada hermano influye a la hora de enfrentarnos toda obra del enemigo. ¿Qué dice Jesús? Vos no vas a poder saquear los bienes del hombre fuerte, entiéndase Satanás, si no lo atás. ¿Qué queremos de lo que hoy tiene Satanás? Las almas. El enemigo tiene gobernadas las personas, atadas sus mentes, perturbados sus corazones. Y allí encontramos familiares, amigos, vecinos y personas que no conocemos, pero que Dios está queriendo obrar en sus vidas. Para eso necesita una iglesia, un ejército. Y ese ejército es un ejército que ata al enemigo. Primero hay que atarlo en nuestra casa, para eso tenemos autoridad. Tenemos que sumarnos a los creyentes de la familia. Justamente esa es la razón por la cual tenemos que estar todos en un mismo espíritu. Las peleas entre creyentes, aunque sean familiares, bueno, pero es mi familia, es mi hermano, mi esposa, mi marido. No, tenemos que estar unidos, sumados el uno al otro, porque el enemigo genera la división porque sabe que la división rompe la autoridad que tenemos, la quiebra. La autoridad la tenemos en el nombre de Jesús y en la unidad que ejerce el cuerpo de Cristo. Mi hermano querido, esas son las razones por las cuales siempre hablamos del perdón, siempre hablamos de estar en unidad, siempre hablamos de orar y de buscar la presencia del Señor. Son herramientas que nos permiten tener una batalla espiritual y tener una batalla vencedora, victoriosa, que realmente podamos ver la mano del Señor obrando sobre nuestras vidas. Sabemos que hay muchas personas que asisten a nuestra iglesia y los líderes ministran, que tienen perturbación, que tienen lucha, que tienen batalla, que a veces hay noches que no pueden dormir y tienen que orar. Bueno, justamente esta enseñanza es para ustedes. Tienen que atar al enemigo en su casa para poder saquear sus bienes. Es decir, para que realmente esas personas que hoy están atadas a su influencia sean libres y puedan escuchar la palabra del Señor y abrir su corazón. Tienen que orar por su barrio, pero a partir de ahí tienen que sumarse a la oración de toda la iglesia. Somos una iglesia de oración. Los miércoles nos levantamos 5:30 de la mañana. Los jueves oramos 2 horas por día. Cada culto hacemos guerra espiritual, oramos, reprendemos. Y nosotros individualmente en nuestras casas lo hacemos todos los días, de lunes a lunes. Ese colchón, ese ambiente espiritual nos favorece. Nos favorece para vencer. Allí donde estemos, no importa el lugar donde vivamos, si hay mucho de Satanás o hay poco de Satanás, el estar siendo parte de una iglesia que ora, entiéndase, una iglesia que comprende las herramientas de la oración, las entiende y las practica, eso es lo que nos da la victoria. ¿Por qué si venimos orando tanto tiempo las cadenas no se rompen y no lo hemos visto todavía? Bueno, lamentablemente es porque son pocas las iglesias que tienen la oración en primer lugar.
probablemente sean contadas con los dedos de una mano, y justamente una de ellas somos nosotros. Entonces tenemos que enfrentar ejércitos que en teoría no nos tocarían a nosotros, pero lo estamos haciendo y el Señor nos está dando la victoria. Ahora, cuando la victoria se consuma, entonces la gloria de Dios va a descender de manera poderosa. Tenemos una palabra de que esto va a suceder, pero mientras tanto estamos trabajando, atando, estando en unidad, ¿sí? Y declarando la palabra de que el Señor Jesucristo vence en nuestra tierra, en nuestra familia y en nuestra nación. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Señor, atamos y reprendemos toda obra de las tinieblas, cancelamos todo poder del enemigo. Señor, deshacemos toda brujería, toda hechicería. Señor, en nuestra casa, en la casa de mis hermanos, Señor, ahora yo doy cobertura a toda la iglesia, Señor, del menor hasta el mayor, incluyendo los anexos, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquel que se esté levantando para hacer guerra espiritual, lo bendigo, Señor. Y todo aquel que se va a levantar para hacerlo, también lo bendigo, Señor. Para que esa palabra, esa oración tenga incidencia, tenga influencia y tenga victoria, Señor. Porque en tu nombre somos más que vencedores. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.